El senador Bernie Sanders es la mayor pesadilla de Donald Trump en los Estados Unidos y acaba de grabar otro interesante vídeo que Trump preferiría que no escuchásemos, pero sintiéndolo mucho lo voy a traducir. Ya lleva 1 millón de visitas en los Estados Unidos y está siendo uno de sus vídeos más compartidos. Mucha atención a lo que cuenta Bernie Sanders. Muchas gracias por acompañarme. Sé que están sucediendo muchas cosas ahora mismo. Pero por un momento vamos a olvidarnos de Donald Trump, Jimmy Kimmel, la ONU, Charlie Kirk, Gaza, el cierre del gobierno y el resto de crisis a las que nos estamos enfrentando y noticias del día. Vamos a dedicar unos minutos analizando aquello que los medios de comunicación controlados por las corporaciones y el sistema político controlado por las corporaciones no quieren hablar. Y francamente, no quieren que hablemos de ello. Y esa es la verdad sobre lo que está ocurriendo en nuestro país a día de hoy. Lo que estamos presenciando ahora, delante de nuestros ojos, es el surgimiento de dos Américas muy separadas y distintas. Una para la clase multimillonaria y otra para los demás. En un solo Estados Unidos, las personas más ricas se están volviendo obscenamente más ricas. Y nunca les ha ido tan bien. Que Estados Unidos rebosa de una gran riqueza, una codicia y una opulencia inimaginable que hace que la época dorada ahora mismo parezca muy modesta. Y luego hay una segunda América. Una América en la que la mayoría de nuestra gente vive y está tratando de sobrevivir de un sueldo con un sueldo día a día y están luchando para garantizar las necesidades básicas de la vida. Nada del otro mundo. Estamos hablando de alimentación, de salud, de vivienda, de educación y otras necesidades básicas. La simple verdad es que nunca antes en nuestra historia tan pocos habían tenido tanta riqueza y poder al mismo tiempo que tantos estadounidenses vivían en la desesperación económica. Vamos a ver algunos ejemplos. En Estados Unidos, un solo hombre, Elon Musk, el hombre más rico del mundo, con un patrimonio neto de más de 480.000 millones de dólares, posee más riqueza que el 52% de los hogares estadounidenses. Lo escuchaste bien, el hombre más rico posee el 52% de lo que tienen los más pobres. Después de gastar 290 millones para devolver a Trump a la Casa Blanca, Musk se ha vuelto más de 180.000 millones más rico desde el día de las elecciones. Eso es un retorno bastante bueno de su inversión. Pero eso aparentemente no es suficiente para el señor Musk. Para mantenerlo motivado como CEO, la Junta de Tesla, directiva de Tesla, ha propuesto darle un paquete salarial de $1 billón si cumple ciertos objetivos. 1 billón. Eso es Musk. Jeff Bezos, el cuarto hombre más rico del mundo, tiene una fortuna de 240.000 millones. Recientemente navegó a Venecia con su yate de 500 millones de dólares para su boda de 55 millones de dólares. La boda, 55 millones de dólares, donde le dio a su esposo un anillo de 5 millones de dólares. Mark Zuckerberg, el tercer hombre más rico del mundo, tiene un patrimonio de 262.000 millones de dólares. Ha gastado 110 millones para comprar 11 casas en Palo Alto, en California, para crear su propio complejo privado y otros 270 millones para una finca de 1.500 hectáreas en una isla de Hawái con un búnker subterráneo de 5.000 pies y 3 yates valorados en más de 530 millones. Larry Ellison, el segundo hombre más rico del mundo, con una fortuna de 370.000 millones de dólares que se convirtió recientemente en 100.000 millones de dólares en un solo día. Es dueño de una isla privada en Hawái, una flota de aviones y recientemente adquirió Paramount, propietaria de CBS, que es la cadena esta con la que consiguieron despedir a Jimmy Kimmel. Y ahora está trabajando para comprar la CNN y TikTok. Juntos estos 4 hombres tienen más de 1,3 billones de dólares. Pero no son solo ellos. El 1% de los Estados Unidos posee ahora más riqueza que el 90% más pobre. El 93%, dice. El 1% vive en un mundo completamente alejado del mundo de los estadounidenses comunes. No tienen ni idea de lo que experimentan los estadounidenses comunes. No viajan en metros abarrotados para ir al trabajo, ni se quedan atrapados en atascos para volver a casa. Se desplazan en aviones privados, en jets privados y helicópteros. No es una gran crisis, no hay una gran crisis de vivienda para ellos. Viven en mansiones por todo el mundo.
envían a sus hijos a las escuelas privadas más elitistas y vacacionan, se van de vacaciones en sus islas privadas. Y para divertirse, algunos de ellos gastan millones volando al espacio en sus propios cohetes. Eso es una América. Pero aquí está la otra América, donde vive la gran mayoría de nuestra gente. Para ellos, para la gente normal, la economía no solo está rota, se está derrumbando en muchos aspectos. En esta América, a pesar de un aumento masivo de la productividad de los trabajadores, los salarios semanales reales del trabajador estadounidense promedio son más bajos hoy que hace más de 52 años. En esta América, la gente no puede permitirse una visita al médico, si tienen la suerte de encontrar un médico. Están pagando más de la mitad de sus ingresos en alquiler o en hipotecas, y no pueden afrontar el costo escandalosamente alto del cuidado infantil ni la posibilidad de enviar a sus hijos a la universidad. En esta América, el precio de las verduras, frutas y otros alimentos saludables está fuera del presupuesto de muchos. Para la mayoría de los estadounidenses, el sistema no solo está roto, se está derrumbando y cada vez se parece más a la vida del tercer mundo. Ojo a lo que dice. Todo el mundo necesita atención sanitaria. No es una idea radical. Sin embargo, hoy en día más de 85 millones de estadounidenses no tienen seguro médico o tienen un seguro insuficiente. Una cifra que aumentará al menos 15 millones debido a la gran y preciosa ley que aprobó Donald Trump hace poco. Y los recortes al Medicaid, al sistema de salud. Todo el mundo necesita vivienda. Sin embargo, hoy en día casi 800.000 estadounidenses no tienen hogar. Y más de 20 millones de hogares pagan más del 50% de sus ingresos limitados en alquiler o en hipoteca. Ahora, ¿cómo es posible que te sobre dinero para cualquier cosa si te gastas el 50% de lo que ganas en vivienda? Desde el año 2000, los alquileres promedio se han doblado y el precio medio de una vivienda hoy en día ha ascendido a más de $435.000. ¡Qué locura! Todo el mundo necesita educación decente. Y hoy en día no se puede sobrevivir en este mundo sin una buena educación. Sin embargo, hoy nuestro sistema de cuidado infantil está roto y es muy caro. Muchas de nuestras escuelas públicas están en ruinas y los maestros mal pagados y poco valorados. Y los estudiantes estadounidenses están quedando atrás en matemáticas, ciencias y lecturas en comparación con otros países internacionales. La educación universitaria es inasequible para millones de personas y las escuelas vocacionales no logran capacitar a los trabajadores que necesitamos desesperadamente. Todo el mundo quiere una jubilación segura. Sin embargo, casi la mitad de los trabajadores mayores no tienen ahorros para la jubilación ni idea de cómo podrán jubilarse con un mínimo de dignidad o respeto. Mientras tanto, el 22% de las personas mayores intentan sobrevivir con un ingreso de menos de $15.000 al año. Suficiente, esto es suficiente. Es absolutamente imperativo que entendamos la realidad de lo que está ocurriendo hoy en día y la necesidad de lograr los cambios fundamentales que se requieren para crear un gobierno y una economía que funcionen para todos y no solo para unos pocos. Estados Unidos se supone que es una nación que deba ser dirigida por un puñado de oligarcas increíblemente ricos, mientras al mismo tiempo una mayoría de nuestra gente lucha para cubrir las necesidades más básicas de la vida. Eso no es lo que se supone que debe ser Estados Unidos. Así que mantengámonos juntos, sigamos adelante y creemos el tipo de nación que usted y yo sabemos que podemos llegar a ser. Vídeo muy contundente, de los más necesarios que he escuchado hasta el momento de Bernie Sanders, donde retrata la cruda realidad en la que seguramente no solamente los estadounidenses pueden verse representados, sino cualquier ciudadano de Occidente ahora mismo. Mientras hay multimillonarios, vamos, los datos es para volver atrás en el vídeo, volver a escucharlos, porque los datos que ha dicho de Elon Musk, de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, hablando del dinero que tienen, el dinero que se gastan, el anillo de 5 millones simplemente que le dio a su mujer en una boda de 55 millones el dueño de Amazon, por ejemplo, o los búnkers a miles de metros bajo tierra de Mark Zuckerberg y todo este tipo de gastos absolutamente locos, cuando una persona mayor en los Estados Unidos literalmente ni siquiera se puede jubilar.
es que te hacen darle un par de vueltas a la situación actual de la economía mundial y sobre todo en los Estados Unidos, donde la concentración de la riqueza está siendo el principal problema que tiene el país. Acordaos de una cosa, durante este año hemos estado hablando mucho de los aranceles, Donald Trump saliendo diciendo que todo era culpa de China, de México, de los latinos, de una diferencia entre lo que se exportaba y lo que se importaba, que el problema era del fentanilo venía de Asia, que venía de México, y se le olvidaba decir una cosa. Y es que mientras acertaba en una cosa, y es que los Estados Unidos están rotos, porque los Estados Unidos han votado a Donald Trump porque desconfían absolutamente de una élite dirigente, tanto demócrata como republicana, que no había dado solución a sus problemas. Donald Trump dice, efectivamente, Estados Unidos tiene problemas, pero ¿sabéis lo que hace? Dice que los problemas de Estados Unidos son culpa del pobre, son culpa del latino inmigrante, son culpa de los que trabajan, de los que tienen otro color de piel, de los que hablan en español. O son culpa siempre de países extranjeros, es culpa de México, es culpa de China y tenemos que ponerle aranceles muy altos. Y se le olvida el problema fundamental. ¿Sabéis por qué se le olvida el problema fundamental? Que es el problema del que estaba hablando Bernie Sanders. Se le olvida ese problema porque él forma parte de ese problema. Porque él es responsable absoluto, como otro de los tantos multimillonarios que durante los últimos años se han hecho de oro en los Estados Unidos sin repartir nada, absolutamente nada de lo que inundaba sus bolsillos, de la situación a la que ha llegado los Estados Unidos ahora mismo. Que no nos intenten hacer pasar los Estados Unidos como un país pobre, que no nos tomen el pelo. Estados Unidos es un país pobre y yo tengo 4 orejas. ¿Quién se le puede ocurrir que Estados Unidos es un país pobre? Es un país riquísimo, pero al mismo tiempo muy mal repartido. Mientras unos pocos, sobre todo estos tecnócratas asociados a las grandes tecnologías, se hacían literalmente de oro, con unos negocios que tenían muy pocos gastos, pero muchísimos ingresos, con los que además se han hecho de oro en todo el mundo, porque todas las plataformas que utilizamos en internet, todas las redes sociales, etcétera, todo ese dinero que consiguen, que es muchísimo, va directamente a los bolsillos de esos ciudadanos estadounidenses. Es decir, no solamente se aprovechan de la riqueza estadounidense, sino del mundo entero que va a parar a sus bolsillos, no se ha repartido. Y entonces te sale Donald Trump y te dice, estamos mal. Y tiene razón, porque las empresas han ido de Estados Unidos, la producción se ha ido a países asiáticos, cada vez se produce menos americano y se produce más fuera. Pero mientras tanto, eso no quiere decir que hubiese pobreza en los Estados Unidos. Había cada vez más riqueza. Lo que pasa es que mientras se producía fuera porque era más barato, y yo qué sé, Apple, por ejemplo, producía los iPhones en China, no porque le encante a los chinos, sino porque se lo hacían mucho más barato y con una técnica que si le hiciesen en Estados Unidos les costaría mucho más cara y se fueron fuera. Y ese margen que se ahorraban, en el que en lugar de contratar a una persona de Estados Unidos, y esto lo podéis aplicar a cualquier país de Europa o del mundo, en lugar de producir en tu país, lo podían producir fuera, lo producían fuera, y ese margen de ahorro, de en vez de contratarte a ti, contratar a algún extranjero, se lo quedaban ellos en el bolsillo, y en lugar de haberlo repartido con unas tasas de impuestos que fuesen medianamente decentes para un contrato social que funcionase, pues se lo quedaron, lo acumularon, lo invirtieron, sobre todo en este delirio actual. He hablado unas cuantas ocasiones en este canal del asunto de los búnkers, del aislacionismo, de los ultra ricos, de los megamillonarios, que en lugar de invertir en programas sociales o en tener una sociedad mejor en la que vivir, están invirtiendo pensando en cómo poder escapar cuando todo se rompa. Eso es lo delirante del momento. No piensan en una especie de contrato social como el que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, acordaos. En Estados Unidos llegó a haber, después de 1945 hasta el 1970, algo más de 1970, unas tasas impositivas para los ultrarricos de hasta el 90% de los ingresos a partir de ciertos ingresos. 90% de impuestos. Y no era la Unión Soviética, era Estados Unidos, la cuna del capitalismo. Eso con Ronald Reagan y con todos los gobiernos que vinieron después, se quitó, se eliminó. Y a partir de entonces es cuando se empezó a acumular y acumular y acumular. ¿Cuándo fueron los años de mayor crecimiento en los Estados Unidos? Aquellos 30 gloriosos en los que el mundo occidental se reconstruyó después de la Segunda Guerra Mundial de una manera muy fuerte, con estados sociales que protegían a la población. Fue cuando había impuestos altos. Fue cuando los ricos aceptaron un contrato social en el que ellos podían ser asquerosamente ricos, porque te garantizo que aunque le quitases el 99% del dinero a estos ultramillonarios, seguirían viviendo mejor que tú y que yo en 200.000 vidas. No habría problema, seguirían siendo asquerosamente ricos. Inmensamente ricos. Podrían tener las mansiones que quisieran, vivir en la mansión que quisieran, tener su barco, vivir rematadamente bien él y 20 generaciones por debajo suyo, y aún así ese dinero podrían estarlo invirtiendo en tener, como os decía, una sociedad que no se vaya al traste.
Y como os decía, en lugar de invertir en eso, en una sociedad que no se vaya al traste, que haya una sanidad pública decente para que las personas no se arruinen, que Estados Unidos, el principal motivo de arruinarse en los Estados Unidos es no poder pagar las facturas del médico, las facturas sanitarias. En lugar de invertirlo en eso, o en trabajo en los Estados Unidos, o en cualquiera de los países occidentales, lo que han hecho ha sido invertirlo en tener búnkers más preparados, en islas privadas muy lejanas, en todo tipo de medidas de seguridad para cuando llegue una cosa que ellos llaman el colapso. Es decir, cuando la sociedad ya no aguante más esta situación, entonces ellos se vayan a refugiar de un problema que ellos mismos generaron con su avaricia extrema. Esto es lo que está denunciando aquí Bernie Sanders. De hecho, el vídeo, o si lo queréis volver a ver, se titula Hay dos Américas. There are two Americas. Y se refiere a eso, a las dos velocidades en las que está funcionando un país que ya se ha independizado el uno del otro. Cuando os estoy diciendo que se hacen un búnker bajo tierra para intentar escapar de las consecuencias de sus propios actos, es que ya no forman parte de lo mismo. Hay un par de académicos españoles, no recuerdo concretamente el nombre, que hablan de un concepto que se llama la secesión de los ricos, que cuando los ricos deciden independizarse directamente de la propia sociedad, porque son tan asquerosamente ricos que no les merece la pena vivir con el resto de gente ni participar de sus mismas vidas, no tienen sus mismas preocupaciones, son otra cosa diferente, trascienden a la masa normal. Hay una película que se llama Elysium que va sobre eso, pero traducido a dentro de unos cuantos años, en la que directamente los ricos no es que se hayan segregado de la sociedad normal, sino que directamente se han ido a vivir a una especie de estación internacional que orbita la Tierra, y en la Tierra tiene que seguir viviendo pues la gente común, la que tiene que trabajar para que esos ricos sigan viviendo a costa de los demás. Es, en otras palabras, entendedme, una distopía. Pero una distopía en la que ahora mismo estamos en nuestros primeros pasos. Y estamos en un momento, y esto no es cosa de Estados Unidos, estamos en un momento fundacional en el que lo que se haga en los próximos años va a definir el resto de la humanidad, el resto de la historia de la humanidad. Cuando dentro de unos años se eche la vista atrás, si estamos en una distopía en el futuro en el que ya no existan ni siquiera estados, sino megacorporaciones que lo controlen todo y que sean súper máximas y autoritarias, porque no haya nada que quede fuera de las megacorporaciones, echarán la vista atrás y dirán: fíjense, este fue el momento en el que se jodió todo. En el que cuando se podría haber utilizado, yo qué sé, la inteligencia artificial, las redes sociales, el internet, todo lo que tenemos para crear una sociedad mejor. Además, con la inteligencia artificial ahora hay unos retos brutales, una cantidad de energía disponible para democratizar el mundo, para tener acceso a todos los datos, para mejorar la capacidad de generar comida y llevarla a todos los rincones del planeta sin que haya prácticamente pérdidas, de luchar contra el cambio climático, de hacer mil cosas maravillosas con inteligencia artificial. Se podrían hacer. Todo ese potencial que tenemos ahora mismo en la palma de la mano puede llevarse para todo lo contrario, es decir, para la perversidad más extrema, que es que esas personas que ya son extremadamente poderosas se hagan todavía más poderosas. Hay una frase muy común que se le atribuye a Lord Acton, que decía eso de el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, para eso se crearon los estados de derecho, para eso hubo revoluciones liberales en contra, me voy a poner un poco histórico aquí, pero hubo revoluciones liberales en contra de los reyes absolutistas que gobernaban con mano de hierro, y ellos era lo que lo decían todo. Hubo revoluciones liberales, ¿y qué se hizo? Romper el poder en diferentes partes. Por eso los estados liberales, por eso los estados de derecho tienen un poder ejecutivo, uno legislativo, uno judicial, y después hay un poder periodístico, ahora también hay un poder de las redes sociales. El mundo se vuelve multimodal, hay diferentes polos de poder. ¿Qué pasa en las redes sociales cada vez más? ¿Qué pasa en las grandes empresas, sobre todo estadounidenses? Que ahí no hay división de poderes. Dentro de Facebook no hay división de poderes, hay accionistas. Y un accionista mayoritario que es el dictador absoluto, que puede decir lo que quiera. No hay en las grandes corporaciones estadounidenses nada parecido a la democracia. En un estado, si no te gusta cómo funcionan las cosas, puedes votar. O tienes al Poder Judicial y al Legislativo, que puede ser diferente al Ejecutivo. Puede haber contrapoderes. En una empresa no hay contrapoderes. Y eso no pasa nada si una empresa es pequeña o es grande, pero moderadamente grande. No pasa nada si es en Zara, da igual que Zara no sea democrático. Pero sí que pasa si es en una empresa que controla la inteligencia artificial que va a definir el futuro de la humanidad. Sí pasa si ocurre en las empresas que definen cuál es la conversación pública que hay. Y eso es lo que está pasando ahora mismo, al mismo tiempo que eso genera un montón de miles de millones para una persona que tiene el poder absoluto de decidir cuál es nuestra conversación. Son unos temas absolutamente importantísimos ahora mismo que quedan como escondidos detrás
de las chorradas políticas que hablamos en nuestro día a día, pero estos son los temas de los que tendríamos que estar hablando hacia el futuro, porque son los que van a definir, no los próximos 10 años, sino literalmente el futuro de la humanidad. Pero seguramente estuvimos demasiado entretenidos viendo los bailes de Donald Trump o las chorradas de turno que ha dicho el político del momento. En fin, amigos y amigas, os leo en los comentarios a ver qué pensáis sobre todo esto. Y si te ha gustado el vídeo, compártelo, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Os dejo un par de vídeos más por aquí que tal vez os interesen. Adiós.